De hecho, fíjense, eso sí, no creo que les haya tomado por sorpresa lo que se les está solicitando aquí. Bueno, salvo por el sistema muscular, ¿verdad? Eso sí estoy de acuerdo. Pero todo lo demás, pero claro que lo hemos estado platicando y revisando y lo hemos estado inclusive hasta preguntando ejemplos. Ahí les va y si no, para que se den cuenta. Rápidamente entonces, comenzamos. Dice, cuarta actividad. Es más, hasta con esto se pudieron haber, digo, quienes a lo mejor tuvieron alguna confusión por ahí, no nada más lo menciono por nuestra queridísima Gloria, sino de que, ay, ¿por qué nos pregunta esto? Por eso les insistiré siempre y todo el tiempo y hasta que les retumben en sus cerebros cuando estén haciendo algún examen o lo que sea, lean atentamente los apartados. Ahí pudieron haber dicho, bueno, si es o no es, aquí dice cuarta actividad. ¿Cuántas llevamos? Sin contar, en este caso, los cuadros histológicos, porque entonces ya llevaríamos como 5 o 6. Desde 1, 2, 3, sí, esta es la cuarta actividad, ¿cómo de que no? Y los 2 cuadros histológicos que llevamos hasta el momento. Entonces, ojo y atención, y si no me creen, miren, vamos a revisar el classwork de acá. Dice cuarta actividad, tercera actividad, segunda actividad, primera actividad. Atención, cuidado con esto. Entonces, cuadro histológico llevamos uno. ¿Y dónde está el otro? Canijo, ¿no está? Examen diagnóstico. No, a ver, ¿este qué es? Sí, es la primera actividad. Este es el cuadro histológico. Ajá. Este es el protocolo para entrega de bitácoras. ¿Esto qué es? Ok, la segunda actividad. La tercera. Ay, perdónenme. Bueno, no importa, pero llevamos la secuenciación. Aquí en lugar de poner cuadro histológico les puse tercera actividad. Bueno, esto lo vamos a corregir si les parece o si lo dejamos así como ustedes gusten y prefieran, no hay ningún problema. Acuérdense que el orden de los factores no altera el producto. Pero bueno, así lo vamos a dejar en estos momentos. Yo creo que por cuestión de numeración, para que entonces ya todos tengamos el mismo control. No, porque entonces sí tenemos que añadir el cuadro histológico. Sí, no, bueno, yo aquí le voy a modificar y le recomiendo, insisto, es su bitácora, ustedes lo arreglarán. Mientras tengan lo que se les está solicitando, no hay problemas, ¿eh? Yo no tengo ningún inconveniente con eso. Aquí le voy a poner tercera actividad para saltarme el cuadro histológico, porque por alguna razón se me fue la onda y por rápido yo creo, no sé, y le puse que era la tercera ese cuadro, cuando en realidad pues es un cuadro. Hay una sección que le vamos a dedicar a los cuadros histológicos comparativos y las otras que solamente como esta, que son nuestras hojas de actividades. Entonces, bueno, discúlpenme ahí nada más esa metida de pata, pero aún así sigue esa secuencia. Si se fijan, tiene una secuencia lógica. Pues si dice el profe que esa es la tercera, pues esta es la cuarta, ¿verdad? Ahí no hay dudas. Entonces, nombre del alumno, en este caso su servidor, que se encuentra aquí con todo gusto con ustedes, Felipe de Jesús Bonilla Ahumada, ¿verdad? Ahí está. Licenciatura que cursa, kinesiología. Perfecto. Clave de la materia, pues ya está contestado, LK 213, Fisiología General. Y en este caso, la fecha del día de hoy, sábado, bendito sábado 20 de febrero. Aquí es indistinto si ustedes le quieren poner así, bueno, se ve medio raro, mejor todo números. 02 2021, ¿verdad? Ahí está. Nombre del profesor, de nueva cuenta, pues aquí estoy con todos ustedes, con todo gusto. Instrucciones, leer atentamente los apartados a continuación para responder apropiadamente a las siguientes secciones. Ahora, cuando les insisto mucho con esto, quiere decir que lo que sea que se nos esté presentando, muchas veces, ahí mismo está la respuesta, nada más se le solicita, escríbalo aquí. Esa es la idea o esa es la estrategia y muchas veces así sucede y se acordarán de lo que les estoy diciendo en este momento. Ya cuando son preguntas abiertas, ese es otro cantar, eso ya es como decimos en el dicho, eso es harina de otro costal. Ahí ya es un cuestionario, es un formulario que tienen que estar respondiendo, pero aquí cuando estamos viendo esquemas, ya sabemos lo que es un esquema. Términos sencillos, la manera como representamos la información. Sobre todo, y lo más común es encontrarla en forma de gráfico porque ya cuadros sinópticos también son esquemas, atención, y lo habíamos aclarado, simple y sencillamente la manera de organizar nuestra información. Aquí yo siempre me gusta mucho lo gráfico, porque según yo, claro, procuro tomar todos los diferentes ángulos de la, de la, del aprendizaje, porque no todos vamos a ser visuales, no todos vamos a ser cuando escuchamos que son estímulos auditivos y no todos somos muy buenos en la kinestesia. Entonces, procurando hacer, por eso cuando les digo lo de la sístole, la diástole y así con los movimientos, o por ejemplo la midriasis y la miosis, es exactamente lo mismo.
Entonces hay algunos que a lo mejor se lo aprenderán con solamente relacionar lo que escuchan con el concepto, otros al verlo y otros al practicarlo con los movimientos de sus, por ejemplo, en el caso de las manos, ¿verdad? Pero bueno, seguimos entonces, relacionen los conceptos. Número 1, determine los diferentes componentes que integran a la sangre. Y ojo y atención que esto lo estuvimos inclusive discutiendo toda una sesión completita, al menos una hora si me acuerdo. Dice, muy bien, figura número 1, ¿qué estamos apreciando? Composición de la sangre. Ah, ok, ya entendí. Entonces esto es un vialecito o es un contenedor en donde tenemos una muestra de sangre y ya se encuentra separada. A ver, pregunta capciosa y general para todos. ¿Cómo podemos conseguir que la sangre se separe de esta forma en estas secciones o en estos componentes? ¿Quién tiene una idea general? Con la cosita esta que da vueltas, no sé cómo se llama. O La sea, cosa... ponen los tubitos Ajá. y como que da vueltas, muchas, muchas, muchas vueltas para que haga que la sangre se separe. Ajá, eso que da vueltas es un reguilete o... Las No me No estoy sé cómo riendo se de ustedes. llama. Ok, ahí les va. Cuando ustedes han visto cuando los astronautas los están entrenando y que la fuerza centrífuga y centrípeta y toda es esta una que tiene... centrifugadora, ¿no? Efectivamente, así es, para que no se les olvide, digo, para... Está bien, sí, sí tiene la idea y es cierto, tiene toda la razón, Citlali. Nada más que, obviamente, lo que me interesa, pues, es educarlos y que nos se vayan convirtiendo en más pros, ¿verdad? Para que no nada más digan, ah, pues es un aparatillo que da vueltas. Digo, y no la estoy criticando, nada más estoy haciendo el señalamiento para que me interesa que queden bien educaditos y que para que la próxima vez, ah, sí, es que con una centrifugadora se meten las muestras de sangre y gracias entonces a la fuerza de la gravedad, ojo y atención con esto que se va a explicar, los componentes, lo que integran todo lo que está conformando nuestra sangre son diferentes, por eso está aquí, precisamente el ejercicio consiste, y ahorita vamos a señalarlos, en qué contiene, en qué cosa y por qué está arriba, por qué está en medio y por qué está abajo de nuestra muestra de sangre después de haber sido procesada, es decir, después de haber pasado por la centrifugación. En términos sencillos, lo que es más pesado, pues eso se va a ir al fondo, ¿verdad? Es como cuando aventamos una roca en el agua, pues esta se va a hundir. ¿Por qué? Porque está densa, está pesada. Entonces va a hundirse dentro del líquido. En cambio, si ustedes arrojasen una hoja de un árbol, pues esta va a quedar en la superficie, ¿verdad? Yo creo que más o menos va quedando la idea, la intención de la densidad de los objetos. En este caso, hablando en términos generales. Hablando de la fisiología y de nuestras células, por supuesto que es lo mismo. ¿En qué sentido? Tenemos células que van a ser más grandes, más pesaditas y que por lo consiguiente siguen las mismas leyes físicas. Entonces, al momento, y esto, ojo, es una separación mecánica. ¿Por qué? Porque es física totalmente. No le estamos haciendo ningún agregado de químicos ni nada raro para que aglutine o se separe. No. Simple y sencillamente por mera física, por pura centrifugación, nuestra sangre se va a separar solita. ¿Por qué? Por su densidad de los componentes que la están conformando. Así de sencillo. Entonces, por ejemplo, a ustedes cuando les hacen muestras de sangre, que les tienen que hacer el piquetito y les empiezan a extraer pues un vialecito, precisamente para hacer sus análisis posteriores, ahí la sangre está tal cual como nos está fluyendo en nuestro sistema vascular. Ahí no tiene ninguna modificación y nada raro. Al momento de ponerla entonces, ahora sí, en la centrífuga, ahora ya, a ver, pregunta general. Es más, vámonos ahora sí a contestar aquí. Respuesta aquí, vámonos con nuestra queridísima Gloria Chanet. Muy buenos días, ¿cómo está usted? Muy bien. Excelente, nos da muchísimo gusto. Por favor, Gloria Chanet, ¿qué fue lo que usted contestó aquí? Compártanos su respuesta. Plasma. Efectivamente, y ojo, porque acá si se fijan, inclusive nada más había que relacionar los colorcitos, ¿verdad? Digo, yo creo que ahí no había ninguna duda. Lo más rojo que se encuentra, o bueno, es un poquito más opaco este rojo. Y aquí está un poquito más claro, más vivo, podríamos decir. Pero no obstante, me imagino, según yo, creo que queda claro que lo rojo representa la parte de, bueno, en este caso le llamamos el sedimento. Bueno, esto nada más es para cultura general. Esta muestra tiene tres partes, tiene tres componentes debido a sus características que están ahí todas revueltas cuando antes de que pasara por la centrífuga. Una vez que sale de estas, se lo vamos a hagan de cuenta que este es el vialecito de su sangre que les tomaron la muestra una vez que fue centrifugada. Lo que vamos a tener justamente en el fondo, eso es a lo que le llamamos el sedimento. Se sedimentó, simplemente se cayó, pues se fue al fondo, como la roca pesada cuando la aventamos en el agua.
Entonces, lo que va a encontrarse aquí, y está de color rojo, bueno, ahorita vamos para allá, pero tiene toda la razón nuestra compañerita Gloria Janet, aquí a la inversa. Lo menos pesado, lo que presenta menos densidad diluida, en este caso es a lo que le llamamos el plasma. Y ya, a ver, pregunta general, ¿qué es el plasma? Y ahí está la respuesta, nada más hay que leerlo. Agua con sales y proteínas. Efectivamente, por eso es lo que les iba a decir. Si relacionan la columna de la derecha, que ya está contestada, que de hecho debía haberles puesto respuesta aquí, pero dije, bueno, vamos a dejárselas contestaditas, pues para que relacionen una cosa con la otra, ¿verdad? Con el colorcito de la muestra del gráfico y aparte con las respuestas que, ojo, cuando dice la primera columna elementos, no me refiero o no nos referíamos en el caso de la tabla periódica de los elementos químicos, digo, claro está, ¿verdad? Por eso, a ver, atención, ¿qué me están proporcionando de información y qué me están preguntando? Si aquí dijera sodio, cloro, calcio o algo así, diría, bueno, creo que está mencionando, refiriendo o quieren que solicite o quiere que conteste precisamente elementos de la tabla periódica, aparentemente. Pero como no es el caso, cuando decimos elementos, es decir, aquello que está conformando nuestra sangre. Digo, hasta aquí yo creo que no hay dudas. Entonces, si se fijan en la figurita del centro, en el gráfico, tenemos estas tres partes, tres secciones, los tres componentes principales de nuestra sangre. El de mayor proporción, es decir, el que diluye a todos los demás, exactamente lo que nos compartía nuestra compañerita Gloria, es el famosísimo plasma. Todo esto es el plasma. Inclusive, pues también todo aquí está contenido el plasma, pero como se separaron, ¿por qué? Por densidad, por cuestiones físicas, por el peso de nuestras células que también se encuentran circulando en la sangre. Por lo consiguiente, pues el plasma se quedó completamente libre en la parte superior. Todo lo pesado, en términos sencillos, ya se sedimentó, se fue al fondo. Y todo lo ligerito, pues así como la hoja del árbol que hacíamos con nuestro ejemplo y nuestra analogía, quedó flotando en la superficie. Ojo, a esto es a lo que le denominamos como el sobrenadante. Digo, eso no se los pregunto en el examen, pero por supuesto que es interesante saberlo, ¿verdad? Tienen que. Entonces, el sobrenadante es todo lo que se encuentra en la parte superior. No nada más en sangre, digo, cualquier muestra que ustedes quieran. Por ejemplo, para hacer otra analogía, si nosotros mezclásemos o mezcláramos agua con aceite, ¿a dónde se iría el aceite? ¿Se hundiría, se quedaría a la mitad o dónde nos lo encontraríamos? Yo creo que sí lo han hecho o lo han visto. El aceite queda hasta arriba ¿Hasta arriba dónde? del agua. O sea, está. En la superficie. Ok, perfecto, sí, estoy de acuerdo, sí, hasta arriba, pero hasta arriba se escucha como hasta arriba de la tapadera, hasta arriba del bote, hasta arriba de dónde. La superficie, en este caso, del líquido que está conteniendo nuestra muestra del agua con aceite, efectivamente, le vamos a denominar como la superficie. Ahora, si dijéramos, bueno, hasta arriba del agua, es decir, su superficie, ya lo completamos y queda todavía mucho más apropiado la manera de explicar o determinar qué es lo que estamos mencionando. Entonces, en el caso del aceite que queda en la superficie del agua, eso en ese caso es a lo que le denominaríamos como el sobrenadante. Y todo lo que se encuentre en la parte inferior del sobrenadante, eso sería el sedimento. En el caso o ejemplo del agua con aceite. ¿Por qué? Porque el lípido, bueno, en este caso los aceites o las grasas, son de menor densidad. Fíjense, porque aparte de que son hidrofóbicas, o sea, no les gusta interactuar con el agua. Les dice, ¿sabes qué? Aléjate de mí, yo mejor me quedo acá por mi lado, en mi sobrenadante, y tu agua te quedas todo en la parte de abajo. ¿Qué te parece? Y en el caso de nuestra sangre es exactamente lo mismo. El plasma es el que se va a encontrar en el sobrenadante y todo lo demás en la parte inferior. Entonces, la parte inter, ojo y atención con los términos, ya sabemos perfectamente bien lo que significa la inter. Es decir, entre dos cosas, ¿verdad? Me parece inclusive que esta definición nos la compartía nuestra compañerita Citlali. Efectivamente, tiene toda la razón. Está entre dos cosas. ¿Entre qué y qué? Pues el sobrenadante y el sedimento. Si lo pensaron, lo dedujeron bastante y correctamente bien. Ya sabemos, toda la parte superficial sobrenadante. En el caso de nuestra sangre, eso va a estar constituyendo el plasma. ¿Por qué? Porque es lo más ligerito. ¿Quién se encuentra en la interfase? Ojo y atención, así es como le denominamos a todo lo que se encuentre a la mitad de una muestra que se haya centrifugado o cualquier otro proceso químico, por ejemplo, de separación de sustancias, que si queda en medio de otras dos fases, en la superior o la del sedimento o la más inferior, eso es a lo que le denominamos una inter, o sea, entre paréntesis, entre dos cosas,
fase. ¿Por qué? Porque es una fase de la misma sustancia separada. Está el sobrenadante, continuaría la interfase y continuaría al final, ahora sí ya lo último, el sedimento, lo que es más pesado en el fondo de nuestro contenedor, que en este caso sería nuestro vialecito que tiene la sangre. Entonces, con todo esto que acabamos de decir, vámonos con nuestra queridísima Daniela Unsurbe Torres. Buenos días, ¿cómo está usted? Hola, profe. Se escucha muy triste, no esté triste, pronto nos desocupamos para que haga uso de su fin de semana, se lo prometo. Por favor, Daniela, platíquenos, ¿qué contestó en la siguiente opción que estamos señalando aquí? Pues le puse leucocitos. Pues sí, de hecho Y, tiene toda y la razón. Mire, lo sí, que leucocitos y plaquetas, esos son las células y los fragmentos de células. A ver, usted misma, para ahora sí se la doy por buena y le doy su estrellita en la frente así. ¿Qué son las plaquetas? Por favor, Daniela. Si es que por ahí lo leyó, lo buscó, si no, bueno, lo que usted se acuerde o lo que le las hayan dicho. plaquetas son las que, bueno, son las primeras del sistema inmunológico, ¿no? O sea, cuando te cortas, son las primeras que van, ¿no? Algo así. Mm, sí y no, pero me decanto más por la negativa. Ahí le voy a decir por qué. El sistema inmune tiene que reaccionar ante los antígenos, es decir, ante los Son los invasores que glóbulos blancos, ¿no? Ajá, hasta ahí estamos de acuerdo. Lo que pasa es que, ok, probablemente ya la entendí. Como estamos mezclando dos cosas, leucocitos y plaquetas, probablemente la confusión se originó de ahí, que pertenecerían al sistema inmune, pero no es así. No pertenecen al sistema inmune. Sí están circulando a lo mejor, perdón, no. Sí circulan al mismo tiempo que los anticuerpos, pero no tienen la misma función. O sea, una plaqueta no va a estar envolviendo bacterias, por ejemplo, como lo que sí haría un anticuerpo. ¿Por qué? Porque están diseñados para eso. Es la reacción que tiene el antígeno-anticuerpo. El antígeno sería la superficie, por ejemplo, del procarionte, y el anticuerpo llega y se adhiere y lo señala. Es como si fuera una alarma. Miren, ya agarré al invasor, ya agarré al intruso que se está metiendo al organismo. Entonces llegan las demás células del sistema, por ejemplo, los macrófagos, hablando de fagocitosis, y entonces ahora sí, eso es a lo que le conocemos como bueno, pero ya que estemos hablando un poco más del sistema inmune, pues ya lo mencionamos, ¿no? Justamente cuando estemos mencionando la sangre. Pero en términos sencillos, las plaquetas no, atención, y esto se los digo a todos, no tienen nada que ver con el sistema inmune. Sí tienen que ver con la hemostasia. ¿Qué quiere decir eso? El mantenimiento de la sangre en sus conductos. ¿Cuáles conductos? Entre paréntesis, el sistema vascular. Que si capilares, que si las arterias, que si las venas, todo lo que está donde está transcurriendo o está fluyendo más propiamente la sangre, eso es la hemostasia. Si yo me corto, si cualquiera de nosotros tenemos una herida, una lesión, y esta está empezando a emanar sangre de esa lesión, eso es a lo que le denominamos una hemorragia. ¿Por qué? Porque se está saliendo de Hagan de cuenta que el trenecito, o sea, la sangre, pues el ejemplo que decíamos la otra vez, esa analogía, se descarriló. Ya no puede seguir por su caminito porque ya no está, se le salió la vía. Es exactamente lo mismo con nuestra sangre. Entonces ahí es en donde actúan ahora sí las plaquetas, pero es independiente de que si se metieron o no procariontes o protozoarios o hongos o lo que sea que quiera aprovecharse de los recursos de nuestro organismo. No, hagan de cuenta que los ven, pero no hacen nada porque no están, es más, ni siquiera son células. Atención, por eso le pregunto, ojo, estamos desarrollando toda la idea para que lo vayan juntando y lo vayan apretujando en su Kinder sorpresa. Plaquetas, parte de la sangre. Y el mayor constituyente de la sangre es el plasma. Pero regresemos a las plaquetas. Las plaquetas ni siquiera son células. Por eso le hacía la cuestión, ¿qué son las plaquetas? No, ¿qué hacen las plaquetas? Pero va bien. Nada más la estaba orientando. Ojo, no tiene nada que ver con el sistema inmune. Ahí está circulando junto con anticuerpos y leucocitos, estoy de acuerdo. Pero no tiene las mismas funciones. Perdón, no tiene las mismas funciones que los glóbulos blancos. Nada que ver. Están ahí los dos, ¿por qué? Porque la sangre es el transporte de todo, de sustancias y de células, hasta ahí creo que todos de acuerdo. Y entonces, cuando nos cortamos o hay una laceración, una lesión, una contusión que puede llegar a ocasionar una hemorragia interna, que probablemente no se está saliendo de la superficie de nuestros tejidos, pero sí se está ocurriendo en el interior de los mismos, en el espacio intertisular o entre, intersticial. Digo, cualquiera de los dos términos está bien, no pasa nada. Entonces, las plaquetas
pregunta bueno, usted ya, muchas gracias, Daniela, por su participación. Sí, están, de hecho, esta parte de aquí, la interfase, está constituida principalmente, de hecho, no, únicamente por leucocitos y plaquetas. Hasta ahí, pero no tiene nada que ver. Los primeros sí son del sistema inmune, los segundos no. Las plaquetas no tienen nada que ver con los invasores, ni desarrollan anticuerpos, ni tampoco nada que ver con antígeno anticuerpo. Nada. Sí tienen que ver con el taponamiento, si me permiten el término burdo, el taponamiento de aquellas lesiones que se nos puedan llegar a presentar en el endotelio. Eso es lo único que hacen, nada más. Y no son células. Ahorita explicamos el por qué, pero gracias, Daniela. Ahora vámonos entonces con Eduardo. Eduardo, muy buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Nos escucha? ¿Qué tal? Perfecto. A ver, Eduardo, la misma cuestión, por favor. ¿Qué son las plaquetas? No su función. ¿Qué son? Chin. No, se me fue porque no sé. Bueno, ahí les va, para todo mundo. Está bien. Ojo, y estas cuestiones se las aviento para ver si es cierto que están revisando la literatura o que si por su cuenta ustedes también se están informando y se están documentando. Porque de esta forma ya nos retroalimentamos y entonces nos va quedando mejor asentada la información. Bueno, esa es mi teoría, ¿no? Esa es la estrategia que me gustaría implementar o que procuro hacer con todos. Pero ahí les va, las plaquetas no son células, no presentan núcleo, no presentan organelos, nada. ¿Qué son entonces? Son pedazos de citoplasma. Ojo. ¿Y de dónde salieron esos pedazos? Claro, estos sí provienen de una célula, evidentemente, pero están circulando en el torrente sanguíneo y son pedazos de citoplasma. ¿De quién? ¿De cuál célula? Le llamamos megacariocito. Y esta se encuentra alojada en médula ósea. Está sacando sus fragmentos de citoplasma y los arroja al torrente sanguíneo y es entonces que tenemos plaquetas en circulación. Pero estas solamente son fragmentos. Hagan de cuenta que son como, pues sí, son pedacera de algo. Es como cuando un deshuesadero, pero es que no sé, a ver, un ejemplo que pueda quedar mejor. Ah, no, es que sería hablar de botánica. Hay unas especies de árboles, hagan de cuenta, se llaman, yo creo que sí lo ubican, les dicen palos santos, porque de ahí se obtiene precisamente el copal. Son las burceras. Los troncos son rojos y se empiezan a parece que se están descarapelando, que están soltando su corteza. O simple y sencillamente cualquier árbol que nosotros observemos tiene una corteza. Por ejemplo, los pinos. Si ustedes le rascan la corteza, se desprende sus pedacitos de la misma. Hagan de cuenta que exactamente de la misma manera el megacariocito es como el pino. Si ustedes le rascan su superficie, le van a ir quitando fragmentos de corteza. Exactamente con el mismo principio, los fragmentos del citoplasma del megacariocito se desprenden y empiezan a circular en torrente sanguíneo. Esas son las plaquetas, por eso les digo, no son células. Sí son fragmentos de una, pero por eso les decimos plaquetas. Ahora, ¿cuál es su función? Ahora sí, son cuando se detecta algún daño o que se les está saliendo la sangre por alguna contusión, a lo mejor una microlesión, por algún golpecillo que nos dimos así en la mano, donde sea, y empieza a salirse la sangre porque aparte de que es flexible, aún así, pues no deja de ser endeble porque sigue siendo un tejido y entonces se puede romper, una micro rotura, podríamos decir, y empieza a salir una hemorragia. No es leve, no es grave, sino que es muy leve. Entonces las plaquetas, inmediatamente al sentir el cambio de densidad, se van y se adhieren a esa lesión o a esa rotura o a ese orificio y entonces empiezan a aglutinarse y tapan. Hagan de cuenta que es como un parche, efectivamente. Claro, cuando ya es una lesión. Es la costra. No, la costra, bueno, sí y no, ahí le va porque la primera, vamos a decir, línea de defensa o el frente para detener una hemorragia son las plaquetas. Pero cuando eso no es suficiente, por eso les comentaba a todos, cuando es una hemorragia muy leve, muy micro hemorragia, le podríamos decir, pues llegan las plaquetas, se adhieren y emparchan perfectamente bien el endotelio y se acabó. Ya no pasa mayores y el trenecito sigue por su vía y no hay ningún problema, no hay ningún inconveniente. No obstante, cuando es mayor la lesión y las plaquetas no son por sí mismas suficientes, entonces se tiene que desencadenar todo el proceso de coagulación y ahí ya están implicadas proteínas que empiezan a transformar otras proteínas, por ejemplo, la protrombina que se convierte en trombina, que entonces ya empieza a formar el coágulo y hagan de cuenta que se forma como una red y empieza a agarrar desde todo, desde eritrocitos hasta plaquetas para hacer todavía un parche más grande. Eso es la costra. Es desde eritrocitos, plaquetas,
todo lo que se pueda agarrar en esa red, de que, órale, vénganse, necesitamos hacer mucha masa para taponear esta herida, este boquetón que le salió al endotelio. Entonces, cuando ya se empieza a coagular la sangre, se empieza a formar la costra, pero eso ya es un proceso más complejo. No únicamente están las plaquetas, digo, sí están interviniendo las plaquetas, por supuesto, pero no solamente son ellas, sino que ya es todo un proceso de lo que le conocemos como la cascada de coagulación, que hay un montón de factores implicados que también está secretando el hígado, que tiene que estarlo haciendo constantemente precisamente para mantener los niveles, de qué tal si existe una lesión. Ok, tenemos los componentes necesarios para poderle hacerle frente. Entonces, lo que son plaquetas y toda esa red, hagan de cuenta que se forma una red de fibrinógeno, o sea, en términos sencillos, es una red que se empieza a generar en el endotelio y les dice, órale, vénganse eritrocitos, vénganse leucocitos, vénganse todos los que puedan hacer masa para que se vaya haciendo cada vez más grande esta red y poderla utilizar como parche. Pero es todo junto, ahí sí, literalmente es todo junto con pegado, no únicamente plaquetas. No sé si me expliqué. Una cosa lo que hacen las plaquetas y otra cosa cuando las utilizan junto con todo lo demás para formar los coágulos. ¿Sí, más o menos? ¿Queda? Si no, lo explicamos de otra forma. Pero si no, en su momento también que estemos más detalladamente platicando de la composición de la sangre y demás. Esto nada más, bueno, pues es una tarea de revisión. Pero en términos en generales, plaquetas, pedazos de citoplasma. ¿De quién? De los megacariocitos. ¿Qué hacen? Taponear microorificios. Digo, ahí sí no hay necesidad de que se desarrolle el coágulo. Ahí las plaquetas por sí mismas se van amontonando y hacen el parchecito y se acabó. Resolvieron el problema por sí mismas. Pero cuando es más grande, cuando es más severo, pues entonces tanto ellas como eritrocitos, como leucocitos, como macrófagos, como todo lo que se junta y se pega en la red, se pega y se forma la costra. Hagan de cuenta ahí ese enmarañado, todo ese como engrudo, exactamente, es un engrudo porque le mezclan muchas cosas para taponear una herida. Ese es el coágulo. Pero a ver, entonces rápidamente, para terminar la sección 1, bueno, ahorita que se vayan a su receso, aquí, nuestra compañerita Daniela nos puso leucocitos. Yo le voy a poner la sinonimia, aparte de leucocitos, ¿de qué otra manera le conocemos entonces a estas células del sistema inmune? ¿Glóbulos de qué color? Blancos. Efectivamente, por eso leuco, del griego, significa blanco, células blancas. ¿Por qué? Porque no presentan, como en el caso de los eritrocitos, el pigmento de la hemoglobina. ¿Por qué? Por el hierro. Por esa razón son los glóbulos blancos. Y con esa misma lógica y siguiendo entonces ese tipo de respuestas, ¿qué debimos en general haber contestado aquí? Pregunta para todos. ¿Glóbulos rojos? Efectivamente. Y ojo, por eso les puse su sinonimia. ¿Qué son las hematies? Y si lo habíamos platicado en su momento. Pues hay ronjos, perdón. Ahí está. Esto, son exactas. Hagan de cuenta que aquí nada más quiten este símbolo y le pongan igual. Glóbulos rojos es igual a hematies. Por lo consiguiente, ¿quiénes son las hematies? Sí lo saben. ¿Quiénes son los glóbulos rojos? Entre paréntesis. Las hematies. ¿Glóbulos ¿Y rojos? O las sea, sí, hematies sí. son los glóbulos rojos? Los Ok. eritrocitos. Efectivamente, o sea, sí, son inversamente proporcionales. Glóbulos rojos igual hematies, por lo consiguiente, hematies igual a los glóbulos rojos. Pero entre paréntesis, bueno, abriendo una llavecita, eso significa que son los eritrocitos. Efectivamente, es decir, todas esas células que se encargan que su función principal, atención, es la captación del oxígeno diatómico en el proceso de la hematosis que se lleva a cabo en los alvéolos para el intercambio del dióxido de carbono que obtuvieron de los tejidos una vez que se desarrolló toda la circulación sistémica. No se preocupen, lo vamos a ver más detalladamente en su momento, pero aquí nada más como introducción y de manera general, las hematies, entrecomillado, los glóbulos rojos, entre paréntesis, son los eritrocitos. Y son, obviamente, la mayor cantidad de células que presentan nuestra sangre. Ojo, eso es a lo que le llamamos los elementos formes. ¿Por qué? Porque son células, tienen una estructura, tienen una composición, y el plasma no es más que agua que diluye todos esos elementos formes. Pero el plasma, aparte de que es agua, pues presenta sales y proteínas en dilución, o sea que se encuentran ahí completamente en circulación, al igual que los elementos formes. O sea, las células, tanto los eritrocitos, como, así es, lo adivinaron muy bien si lo pensaron, los glóbulos blancos, o sea, los leucocitos. Y bueno, en conjunto con plaquetas, que no son células, ya sabemos.
pero no obstante se encuentran en circulación junto con nuestras células, las que sí son, o sea, los eritrocitos y los leucocitos. Por esa razón les decimos que están integrados en los elementos formes, porque ellos vienen del citoplasma del megacariocito y están haciendo su función, pues para cuando exista algún daño en el endotelio, lo puedan taponear y ya todo pueda seguir en la normalidad. Por eso son parte de los elementos formes, porque son pedacitos de citoplasma que están circulando en conjunto con los eritrocitos y en conjunto con los leucocitos. ¿Hasta aquí queda claro? ¿Alguna pregunta? ¿Por qué debimos haberle contestado de esta manera a nuestro ejercicio de la primera parte? Sí. Entonces, hasta el momento queda claro que es la sangre, que el plasma y que los glóbulos rojos y que los glóbulos blancos y que las hematíes y que las plaquetas y todo eso. Digo, a lo mejor, insisto, no queda del todo muy bien entendido porque ya posteriormente en nuestras lecciones, en nuestras sesiones que vamos a tener la próxima semana, pues ya vamos a ir apreciando los esquemas, ya las imágenes, los gráficos y todas sus representaciones. Pero bueno, creo que hasta el momento sí se va entendiendo, ¿no? ¿Qué es lo que estamos explicando con respecto a la composición de nuestra sangre? ¿O no? O todo lo que parece que nomás les estoy hablando en chino. Y no se entiende nada. Bueno, no sé si me escuchan. ¿Sí me escuchan? Sí, profe, sí queda claro. Ah, bueno, está bien. Dije, a lo mejor creo que tengo dificultades con el micrófono o algo y no me están oyendo o algo raro, pero parece que no. A ver, pregunta general capciosa que ya se supone en teoría que la dominan. ¿Quién me puede dar un ejemplo de un tejido conectivo especializado? ¿La sangre? Que es fluida, ¿verdad? Perfecto. Otra, usted misma es Karina, ¿verdad? Sí. Aparte de la sangre, ¿qué otro ejemplo de un tejido conectivo especializado? Y lo estamos viendo ahí. ¿Los huesos? ¿Lo duda? ¿Todavía? ¿O no se crea? No lo dudo, los huesos. Exactamente, el sistema esquelético. Ojo, es un tejido conectivo. Relaciónenlo con el cartílago. Pues creo que todos estamos de acuerdo que también el cartílago es un tejido conectivo, especializado. Ahora, en su comienzo, en su forma incipiente, nuestro sistema esquelético era cartílago. Claro, se fue mineralizando, se empezó a endurecer y se formó ahora sí lo que conocemos como hueso o la parte dura, pero en sus comienzos era cartílago. Entonces, por esa razón es tejido conectivo especializado. Atención. Dice, número 2, identifique las diferentes partes que componen al sistema esquelético. Inciso A. Bueno, aquí es indistinto lo que hayan contestado, o sea, bueno, obviamente relacionado con el sistema esquelético, ¿verdad? Pero aquí pueden haberle puesto primero uno y luego el otro, pero en términos generales, ¿qué debimos haberle contestado aquí? Por eso dice partes que componen el sistema esquelético. ¿Esqueleto axial y apendicular? Excelente, así es, tiene toda la razón. Vamos a comenzar con el central, con el de en medio que estamos señalando acá, de hecho, con nuestro esquema, en un color azul claro. Creo que es azul claro, ¿verdad? O azul grisáceo, no sé. Perdónenme, esqueleto. Él me dijo apendicular, ¿verdad? En el inciso B. Ahí está, ahí. Apendicular, ahí está. Ahora, insisto, puede ser al comienzo esqueleto apendicular y después esqueleto axial, pero mientras estén estos dos, está correcto, no hay ningún problema. Entonces, inciso A, inciso B, creo que queda claro que lo que nos están solicitando acá, esta X no quiere decir que ahí, pues X, esto estoy señalando y no sé qué es. No, la idea era obviamente señalar los incisos correspondientes a los tipos de las partes del sistema esquelético. Por lo consiguiente, yo creo que aquí que debemos haberle puesto la consonante o la vocal. En este caso, como nos contestó nuestra compañerita, creo que era Citlali. La vocal, soy Karina. Perdóname, Karina. Así es, la vocal A y de axial y la consonante B de apendicular, ¿verdad? Aunque no tiene nada que ver. Ahí está. Nos están señalando precisamente las dos partes, los dos componentes, las dos secciones, como ustedes gusten y prefieran, de todo. Todo esto es el sistema esquelético y todo lo del centro es el axial y todas las extremidades, esa sería la apendicular. Luego, número 3, son las partes anatómicas de los huesos largos. Aquí ya nos están dando el ejemplo. Si se fijan, está el fémur y aquí lo vemos en una escala un poco más detallada. Y dice, ok, si se fijan, ¿qué estamos apreciando? Figura 2, conformación de un tetrápodo. Muy bien. Como ya lo sabemos perfectamente que tenemos dos cinturas. En este caso, en la parte superior, esta sería la cintura escapular
y en la parte inferior, pues obviamente la cintura pélvica, ¿verdad? Sin problemas, que nos permite ahora sí las estructuras que conocemos como extremidades. Y gracias a esta configuración, por eso es que somos unos tetrápodos. Ahí está. Ahora, la representación del hueso largo, más largo del organismo que tenemos y presentamos, precisamente el fémur. Dice respuesta aquí y nos están señalando, ojo, esta parte y después esta parte del medio y finalmente esta como de transición. Y si se fijan, en la parte inferior vienen dos flechitas. Una señala hacia la izquierda y dice proximal y otra hacia la derecha y dice distal. A ver, pregunta general. ¿Dónde se conecta la parte proximal de un hueso largo como en el caso del fémur? ¿Sí queda claro cuando digo dónde se conecta? ¿En el acetábulo? No, bueno, perdón, sí, pero me refiero, ¿por qué le decimos extremo proximal? ¿Por esa razón? ¿O por qué? Porque está más cerca de la línea media. Del cuerpo, o bueno, sí, exacto, tiene toda la razón, que se acerca al eje axial. Lo vamos a dejar en términos sencillos porque es el que se pega o se conecta con el cuerpo, está más cercano al cuerpo. Así de claro, así de sencillo. Lo contrario, lo opuesto con esa lógica. Por lo consiguiente, ¿por qué le decimos el extremo distal al opuesto? Lo que usted acaba de decir. ¿Por qué razón es distal? Porque se encuentra más lejos ¿De quién? del esqueleto axial. Excelente, del cuerpo, así es, del centro, así de sencillo, perfecto, muy bien. Por lo consiguiente, ok, entonces, si se fijan, presentamos dos polos opuestos, no obstante, reciben el mismo nombre. ¿Por qué? Por su posición anatómica en el caso del hueso. Así que, pregunta general, ¿qué debimos haberle contestado en esta sección? ¿Cómo se le llama esa parte? Epífisis. Efectivamente, pregunta capciosa, ¿qué es la epífisis? Depende. Exactamente, muy bien, perfecto. En este caso, ok, bueno, vamos a aclarar. Estamos hablando del sistema esquelético. ¿Qué es la epífisis? La cabecita, las partes externas, no, los Sí. extremos No tanto. del hueso. Exacto. Las partes de los extremos, en el caso de los huesos, efectivamente. Ahora, regresando con la pregunta capciosa inicial, ¿de qué es la epífisis? Bueno, quedó claro en este caso que sería en el sistema esquelético, pues esta parte anatómica del hueso. Pero si estuviésemos hablando del sistema nervioso, ¿quién es la epífisis ahí? Sí lo saben. Es una glándula que secreta melatonina. Efectivamente. ¿Y cuál es su sinonimia? Y empieza con la consonante P. Glándula pineal. Así es, perfecto, muy bien, excelentemente bien contestado para todo mundo. Esperemos que lo hayamos relacionado así de bien. Exacto, entonces en este caso, regresando con el sistema esquelético y con su anatomía básica, la epífisis son los extremos, tanto de la parte proximal como de la parte distal. Atención, no se me confundan. Ahora, que si, no sé, algunos les pueden decir, no, pues hay que decirles epífisis proximal y epífisis distal. Digo, está bien, pues no pasa nada, se entiende, ¿no? ¿Para qué? Pues para determinar de qué lado estamos hablando. Pero mientras no se nos olvide que son los extremos y les decimos epi, por eso epi por encima de, así es. Eso es a lo que le denominamos esa parte anatómica del hueso. ¿Qué hay con la del medio? ¿Cómo le llamamos aquí? ¿Diáfisis? Exactamente, diáfisis. Aquí sí no hay equivocación. Aquí es todo lo del centro y se acabó. No hay más. No hay que si el extremo, que si la zona de transición, diáfisis y nada más. No hay ni que la izquierda ni la derecha. Es el centro y ahí nada más. Y finalmente aquí, esta parte, ¿cómo le llamamos? La que sí es de transición entre la diáfisis y la epífisis. ¿Cómo decimos cambio? El prefijo de cambio. No, aquí no estamos preguntando las capas que componen el sistema esquelético o sus estructuras internas. Aquí lo estamos viendo desde afuera. Hagan de cuenta que este es el huesito que le dan a su perrito y lo está mordiendo. Es más, esto es un buen ejercicio de mental. Si lo estuviese mordiendo de los extremos, diríamos, ah, mira, le encanta morder epífisis. Si lo estuviese mordiendo del centro, diríamos, ah, mira, le fascinan las diáfisis. Pero ¿qué tal si lo está mordiendo justamente en esta parte que conecta la diáfisis con la epífisis? ¿Cómo le llamamos a eso? Metáfisis. Exactamente, ahí está. Acuérdense del prefijo meta. Morfosis, por ejemplo, para que lo relacionen. Es el cambio de forma. En este cambio, en este caso es el cambio de posición.
¿De quiénes? De las fisis, por el ojo, y no lo estoy diciendo en inglés de heces fecales, fisis, sino metáfisis, que significa crecimiento, el cambio del crecimiento. ¿Entre qué y qué? Entre la diáfisis y las partes extremas, las epífisis. Por esa razón, así, bueno, aquí no se lo señalé, pero es obvio, bueno, perdón, no es obvio. Queda claro y está implícito que si esto es la diáfisis y tenemos dos epífisis, de la misma forma vamos a presentar dos metáfisis. ¿Cuál y cuál? Pues en la del extremo proximal y la del extremo distal. Creo que hasta ahí no hay dudas, ¿verdad? Todo claro. Metáfisis. Ahí está, así es. Esto es como debimos haberlo contestado de esta manera, esta primera parte de nuestra hoja de actividad. Entonces, hasta ahí yo creo que no hay dudas, todo claro. Vamos a continuar. Número 2, dice, relacione las columnas según corresponda. Número 4, bueno, ya sabemos, ¿no? La típica de relacionar columnas. Ok, bueno, estamos viendo, en su mayoría todo es del sistema muscular, nada más una que otra cosa de los huesecillos. Muy bien, número 4, dice, a ver, pregunta general. Son las articulaciones que tienen movimiento limitado. Ojo, articulaciones. A ver, pregunta general, ¿cuáles son los tipos de articulaciones que presenta el cuerpo humano? ¿Cuáles son esas tres? Y es más, aquí están aquí tienen dos. ¿Cuál haría falta mencionar aquí? Ahí les va, vamos a terminar. Diartrosis. Ok, ojo, eso es una sinonimia con la que estamos viendo aquí. Ahí les va. Dice, son las articulaciones que tienen movimiento limitado. Ok, ahí nos están dando una pista. Para que no se nos olvide, tenemos articulaciones que no son móviles, totalmente que están ahí quietas. Tenemos unas que son semimóviles, porque no son tanto como en el caso de ahora sí que me acaban de decir, las diartrosis. Entonces, tienen movimiento, pero limitado. No se comparan con las inmóviles, pero tampoco se comparan con las que son totalmente flexibles, que son móviles. Dice, su nombre proviene de la combinación, o sea que tienen un poco de ambas, de las sinoviales y las sinartrosis. A ver, aquí con pura lógica, ¿cuáles serían las inmóviles? ¿Cómo les llamamos a las articulaciones inmóviles? Sí. Sinartrosis. Efectivamente. ¿Quién me puede dar un ejemplo de dónde ubicamos una de las articulaciones que consideramos sinartrosis? La Digo, del cráneo. Efectivamente, apenas les iba a aventar. Se supone que Sophie, y Sophie es muy buena, les dio morfo, entonces, según yo sí los menciona. Así es, en el caso de nuestro cráneo, acuérdense que no es una masa sólida, sino que esta, cuando somos neonatos, de la misma manera que nuestra columna vertebral, se empieza a fusionar, se empieza a solidificar. Esas articulaciones, pues sí, de hecho, así es como las consideramos, son inmóviles. ¿Tienen qué? Pues imagínense si nuestras placas del cráneo se estuviesen ahí apachurrando y moviendo y deformando, pues tendríamos muchísimos y graves problemas en nuestro sistema nervioso central. No es el caso. Entonces, a esas son a las que les denominamos o sea, que no tienen artrosis, no tienen movimiento, no están articuladas. Bueno, sí y no, en el sentido de que se solidificaron y ya es una masa sólida. Por lo consiguiente, eso es un ejemplo de las articulaciones sin artrosis. Ahora, la pregunta aquí es, ok, son aquellas que presentan poquito movimiento, pero no tanto. ¿Cómo les decimos a esas? Y ejemplo, la columna vertebral, pues qué mejor. ¿Ese qué tipo de artrosis es? Es más, ahí les va una pista. ¿Cómo les decimos a los animales que primero empiezan su ciclo de vida en el agua y después emergen a la tierra y se vuelven? Diartrosis. Sí es el sufijo artrosis, pero ¿cómo dijo el prefijo? Anfi. Efectivamente, como en el caso de los anfibios, ejemplo, las ranas, primero son renacuajos y posteriormente emergen a la tierra y pues son seres terrestres, ¿no? No obstante, siguen requiriendo del agua, necesitan estar cerca a ella, pues para sobrevivir. De la misma manera, en el caso de nuestras articulaciones, vamos a presentar las que no se mueven, sin artrosis, las que tienen un poquitín de movimiento, ejemplo, nuestra columna vertebral, y ojo, aquí es aparte la respuesta que nos están solicitando, que eso que busquemos, pero para terminar la explicación, esas son las articulaciones que tienen movimiento limitado. ¿Por qué? Porque su nombre proviene de la combinación tanto de las sinartrosis y de las, ojo, la que nos decía nuestra compañerita Daniela. También las van a encontrar como diartrosis. Lo mismo entre paréntesis sinoviales, por esta estructura cartilaginosa, pero ahorita vamos para allá en términos generales. Entonces, la combinación de ambas, esa es la anfi, o sea, dos articulaciones, anfiartrosis. Así de claro, así de sencillo. Entonces, número 4, ¿cuál satisface el reactivo? La pregunta. Pues yo creo que, pregunta general. La del dedo.
Efectivamente, este es otro ejemplo precisamente de una anfiartrosis, el sínfisis del pubis. Entonces aquí le tenemos que poner de dedo o de David, ¿verdad? Efectivamente, dice, número 5, son los músculos esqueléticos. Ojo, ya estamos descartando miocardio, estamos descartando músculo liso. Esqueléticos o también estriados, como gusten, o estriado esquelético, digo, no pasa nada. Llamados agonistas. Ojo, bueno, esto es totalmente discutible porque no significa que uno sea totalmente agonista y el otro, sino que depende de cómo se inicia el movimiento, pero eso lo explicamos en su momento aquí nada más de manera general. No significa que siempre es agonista. Ojo, nada más es una aclaración. Pero bueno, nos dicen de términos generales, son los músculos esqueléticos llamados agonistas, ya que su principal función es contracción de las extremidades anteriores. A ver, ¿cómo que extremidades anteriores? Pregunta general, ¿cuáles son las extremidades anteriores? ¿Las aletas, tal vez? ¿Las aletas primitivas? ¿Qué es una extremidad anterior? ¿Alguien me lo puede responder? No, pues yo pensé que ya se querían ir, pero parece que no, ¿verdad? Se crean, es chascarrillo. ¿Se me desconecté o estoy hablando yo solo? No, sí están aquí. Bueno, las extremidades... No sé, ¿Perdón? Se escuchó como entrecortadito. que no sé, por eso no Ah, le contesto. ahí les va. Por eso les digo, no pasa nada. Si nos equivocamos, nos orientamos y para que nos quede claro, ya lo sabemos, nada más no lo relacionaron. Las extremidades anteriores son todas aquellas que se encuentran ¿en dónde? En la cintura escapular, o sea, hacia nuestros brazos. Y las extremidades posteriores son obviamente pues nuestras piernas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son las que se encuentran adosadas o adheridas o donde se conectan con nuestra cintura pélvica. Entonces las anteriores son los brazos, así de sencillo. Entonces, son los músculos esqueléticos llamados agonistas, ya que su principal función es la contracción. A ver, aquí, obviamente las de abajo, pues esta ya se descarta, no puede ser esto, ya vamos para allá. Entonces, solamente tenemos estas tres opciones. ¿Cuál de estas tres satisface la número 5 de esos músculos que supuestamente son de contracción? La vocal A. La Efectivamente, la vocal A. ¿Por qué? Porque lo que estamos apreciando aquí, número 1, aquí esta se descarta porque lo que estamos apreciando son extremidades tanto anteriores como posteriores. Entonces ya estas tres, hasta porque la primera ya la habíamos contestado. Entonces solo habría 50, estas son estrategias por si en algún momento se les topa algún examen como de esta naturaleza, que probablemente sí, y van a decir, bueno, ya estamos viendo dos extremidades anteriores, o sea, hace los brazos, hasta ahí todos de acuerdo. Pero si se fijan, aquí lo que en realidad me está determinando, lo que me está tratando de explicar es la composición del miocito. Aquí está precisamente lo que es la célula muscular, la fibra muscular y finalmente todo lo que conforma el músculo. Entonces esta no tendría sentido. Bueno, sí tendría sentido, pero la que me suena que responde mejor a la pregunta es la vocal A. ¿Por qué? Porque lo que estamos apreciando de nueva cuenta es una extremidad anterior y aquí lo que está haciendo es una contracción o flexión. Es lo que les digo, es que es totalmente discutible, pero para fines didácticos en este caso, lo vamos a dejar que está realizando la contracción de la extremidad anterior, es decir, de nuestro brazo. Independientemente que si es el bíceps o que si es el tríceps, simplemente el movimiento, lo que está realizando, lo está acercando al cuerpo. Ahorita vamos para allá con los tres tipos de movimiento muscular, que seguramente ya los conocemos muy bien. Entonces, así es, por esa razón, con esta estrategia de eliminación, la única que responde de manera apropiada, en este caso la número 5, es la vocal A. Número 6 dice, es el hueso, bueno, hasta yo creo que no hay dudas. A ver, hasta pregunta general, ¿cuál es el hueso más pequeñísimo que presenta el organismo humano? Es uno del oído, el tambor o algo así. Ahí les va, sí. Es el martillo, el yunque, y el más interno es el estribo. Esto es a lo que conocemos como el estribo. Entonces, dice, es el hueso más pequeño, entre paréntesis estribo, del cuerpo humano. Bueno, esto ya es más cultura general, evolutiva y demás. Dice, se originó a partir de la simplificación. Ojo, son huesos porque antes, en un pasado muy remoto, nuestros ancestros vertebrados, es decir, bueno, lo vimos muy por cuestión tiempo, pero en el Pérmico fue donde se originó, o más bien donde aconteció la madre de todas las extinciones. O sea, imagínense, más del 90% de toda la vida animal y vegetal de todo el planeta, de la superficie del mismo, se extinguió. Claro que sobrevivieron nuestros ancestros tetrápodos, si no, no estaríamos hoy aquí.
Y entre ellos, los sinápsidos son nuestros relativos más cercanos, los tetrápodos, los famosísimos reptiles mamiferoides. Esos, en términos sencillos, son los sinápsidos. Entonces ellos, en su mandíbula inferior, presentaban 4 huesos, que lo estaban actualmente nada más tenemos uno, y los demás se convirtieron precisamente para la audición, todo lo que contenemos en nuestro oído interno. Entonces, el más pequeño de esos huesecillos, que antes era mandíbula de los sinápsidos, o sea, bueno, reptiles mamiferoides, en términos sencillos, es precisamente el estribo, que es la representación como que de esta resortera que tiene cemento aquí, ¿no? Pero ese es el huesecillo más pequeño del organismo humano, el estribo, donde se encuentra en el oído interno. Así de sencillo. Por lo consiguiente, pues aquí lo único que habíamos que haber contestado, pues era la vocal E de excelente, ¿verdad? Número 7, ya solo nos quedan 2 imágenes. Yo creo que aquí ya no va a haber dudas. Dice, el sistema esquelético y sistema muscular, esto también es importante, conforman el aparato locomotor. Hasta ahí todos de acuerdo. Nada más nos faltaría lo externo, el tegumentario. Pero bueno, aquí nos están diciendo 2. El esquelético y muscular, es decir, de adentro para afuera, pues los huesos y lo recubren los músculos. Estos conforman el aparato locomotor. Hasta ahí todos creo que me siguen. Dice que desarrollan los movimientos en un vertebrado. Así es. ¿Por qué? Porque los vertebrados únicamente tenemos huesos. Los demás animales que no presentan un sistema esquelético, pues son los invertebrados, ¿verdad? Entonces, en el caso de la número 7, las 2 opciones que nos quedan disponibles, ¿cuál es la que corresponde que satisface de manera apropiada el reactivo 7? ¿La C? La C. Sí la saben. Perfecto, así es, la consonante C. Tienen toda y absolutamente la razón, efectivamente. ¿Por qué? Porque aquí esto es lo que nos está demostrando los 2 sistemas que conforman el aparato locomotor. Es decir, ergo, el sistema esquelético y el sistema muscular. No hay más. Bueno, aquí también se ve, pues, pero como aquí está en general todo el organismo, pues queda más apropiado, ¿verdad? Más ad hoc. Por lo consiguiente, y por eliminación, yo creo que todos de acuerdo que lo que le haría falta contestarse aquí es la consonante B de bueno, pero vamos a terminar de leer. Dice, tejido especializado, ojo, es un tejido especializado, ¿por qué? Porque únicamente se dedica al movimiento, pero es uno de los 4 fundamentales, exactamente de la misma nomenclatura y clasificación que en el caso del tejido nervioso. Si se fijan, a ver, recapitulando, ¿cuáles dijimos que eran los 4 tejidos fundamentales del organismo humano? Y ya dijimos 2. Pero ustedes recuérdenmelos, por favor. Nervioso, muscular, Ajá, ¿y cuáles faltan? epitelial. Y el- Perdón, Miran. Sí. No, no está bien. Y faltaría, bueno, Gloria, por favor, el último que falta mencionar, ya nos dijeron nervioso, muscular, epitelial, ¿y cuál? No, pues no más. No, No, sí, claro que sí. Muscular. Ojo, ahí les va otra vez el recuento de los que ya mencionaron. Nervioso, muscular, epitelial, y falta uno. ¿Quién es el que hace la fiesta con todos los demás? Conectivo. Exactamente, el conectivo. Y ya, bueno, esas sus clasificaciones ahorita las dejamos de lado, nos las pasamos, pero para la próxima semana lo vamos a volver a recapitular. Digo, ya me da gusto que lo contesten más rápido, porque aparte ya hemos discutido detalles del tejido nervioso, ahorita estamos viendo generalidades del Profe. sistema. A sus órdenes. ¿Le puedes subir poquito a la pantalla, porfa? ¿Aquí? ¿O se refiere Sí. a la primera página? Ok, Sí, ok. así está bien. Gracias. Al contrario a usted. Entonces, nada más por eliminación y para terminar de contestar nuestra segunda sección de relación de columnas, pues aquí ya es la B. ¿Por qué? Porque es un tejido especializado que se conforma, ojo, no es tan separadito. Fíjense, esto es interesante, nada más como detalle. En el caso del endotelio, ejemplo de un epitelio simple, dicho entre paréntesis, las células del endotelio sí están separaditas, tienen su demarcación, su citoplasma y demás. Por eso existen esos espacios por donde se filtra el plasma sanguíneo, que posteriormente se va hacia los tejidos, al espacio intertisular, formando lo que conocemos como la linfa. Yo creo que eso lo discutimos en su momento y más o menos ya está quedando claro. Pero en el caso del miocito, no hay una diferencia, o sea, sus núcleos están por todos lados, o sea, no hay una demarcación evidente, o sea, están todos fusionados. Todos los miocitos es tan interesante su complejidad, porque pareciera una sola célula, pero son la fusión de muchas, porque se les ven, está multinucleado, pero todas comparten el mismo citoesqueleto, que es precisamente lo que vamos a ver adelante en la última sección, que es a lo que le conocemos como el sarcómero. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos permite, precisamente gracias a la configuración del músculo esquelético estriado,
la contracción y la relajación una de las características fundamentales del tejido muscular, que es precisamente la flexibilidad. Aparte de la excitabilidad, digo, porque le está dando de toques el tejido nervioso y se deforma porque esa es su función. ¿Por qué? Porque se tiene que mover, le tiene que proporcionar esta cualidad al organismo humano. Bueno, en el caso de los vertebrados en general. Entonces, terminando de la lectura, tejido especializado que se conforma por, ojo, la fusión. Aquí tendría que ser de todas, pero ojo, de los miocitos, hablando del tejido muscular, estriado, por la fusión de varias células compartiendo su citoplasma y organelos en el ojo, así como le denominamos sarcómero a la unidad funcional de la contracción y relajación de los músculos, todo eso, esa fusión que todos comparten, todos los miocitos, todas las células en esa misma fibra, eso es a lo que le llamamos el sarcoplasma. Ojo, nada más córtenle el prefijo, si lo relacionaron perfecto, citoplasma. Como esto es una célula tan especializada que todas están ahí juntas con pegadas, quiten el prefijo cito y pónganle sarcoplasma. Ahí está, así de claro y así de sencillo. Su citoesqueleto, bueno, estos son segundos mensajeros, ya conocemos perfecto a los cationes, en el caso del calcio, que bueno, en el tejido nervioso son los que se encuentran en menor proporción, pero en el tejido muscular, pero claro que se encuentran presentes. ¿Por qué? Atención para que lo relacionen, porque se encuentra adherido inmediatamente, siguiente, consiguiente, adyacente a el tejido esquelético. ¡Qué casualidad! Perfecto, por eso encontramos calcio en abundancia. ¿Quién es el segundo mensajero del tejido muscular? El calcio. Así como en el caso de los neurotransmisores en el sistema nervioso, ¿quién es entonces el que activa más propiamente el tejido muscular? El ion calcio, que es un catión. ¿Por qué? Porque presenta carga positiva. Así de claro, así de sencillo. Bueno, entonces ya para retirarnos, si nos vamos rapidín, la famosísima, afamada y queridísima sección número 3 con nuestros esquemas. Número 3 dice, analiza y completa la información de los apartados siguientes. Dice, número 9, relacione los de tipo, ojo, aquí no es escribir párrafos, no es hacer toda una monografía, nada. Simple y sencillamente, quién es qué y qué hace y por qué y se acabó, con una o dos palabras. De hecho, aquí nada más es una palabra. Dice, relacione los tipos de movimiento muscular solicitados en el esquema. Ojo, atención, cada vez se va a complicar más los esquemas porque me interesa que vayan desarrollando su capacidad de análisis. A ver, ¿qué estamos viendo? Primero que nada, primera sección, figura 3, o sea, de nuestro esquema. Figura 3, composición del sistema muscular. Ok, perfecto. Estamos viendo la representación de un organismo, únicamente su musculatura. Parte posterior, parte anterior y la parte cefálica. Ok. Tipos de movimiento muscular. Ok, me están poniendo A, B, C, D, E, F. Pero aquí tengo 2A. Qué raro, ¿qué querrá decir esto? Pero solamente presento 3 tipos. Sus agonistas y sus antagonistas. O sea, el que lo hace y el contrario. Así de sencillo. A ver, entonces, inciso A, si me están señalando aquí, en este caso representando el bíceps y en este caso representando los abdominales, audio abdominal, ¿qué debimos haberle contestado aquí? ¿Qué tipo de músculos son esos? ¿Qué hacen? Y de hecho la respuesta la tienen acá. Dice la A, pues que principal función es la contracción. Bueno, ahí dice contracción, si es confuso, es un poquitín capcioso. ¿Qué debimos haberle contestado ahí? A ver, quiero escucharlos. Si yo flexiono mi extremidad anterior, más, bueno, el brazo izquierdo en este caso, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué le está pasando a mi extremidad? ¿Se aleja o se acerca? Una flexión, ¿no? Efectivamente. Entonces, tipo de movimiento muscular, vamos a presentar flexores. Muy bien. ¿Por qué también el abdominal? Porque cuando hacemos abdominales, lo que estamos haciendo, flexiones. Ya me queda claro. Entonces, la vocal A, tanto el bíceps en esta representación de nuestro organismo, como en el caso de las abdominales, son músculos que presentan un tipo flexor de movimiento. Entonces, su antagonista, ¿cuál sería? ¿Cómo le llamamos al antagonista del flexor? ¿Extensor? Efectivamente. Entonces, si uno me acerca al eje axial del cuerpo, el otro lo aleja, ¿verdad? Ahora, atención, no significa, esto es importante que se aclare, porque a lo mejor se los aprenden de memoria así y no es que esté mal, pero tampoco es que sea totalmente cierto. No significa que todos los flexores sean agonistas.
ni que todos los extensores sean antagonistas. Puede ser inversamente proporcional. Es decir, que los flexores también sean antagonistas. Por eso les comentaba, nada más así para que no se me confundan. Depende de cómo inicia el movimiento. Si yo hago un movimiento, ok, agonista, su movimiento opuesto es el antagonista. No significa que todos van a ser considerados, este es antagonista y se acabó. No, ¿dónde empieza el movimiento? ¿Lo estoy acercando al eje axial o lo estoy alejando? ¿Cuál es el movimiento opuesto? Su antagonista. Se acabó, así de simple, así de sencillo. Claro, ya si digo, el bíceps y el tríceps, pues son músculos muy diferentes. ¿Por qué? Porque uno o lo aleja o lo acerca. Y eso sí es indiscutible. Nada más si decimos, es un agonista, eso sí es discutible. ¿En qué momento empiezas el movimiento? No, pues cuando lo acerco. Entonces, en este caso, el que se está comportando como agonista sería el tríceps, que es el extensor. Y por lo consiguiente, su contrario, como lo estoy acercando al eje axial, es el bíceps. ¿Por qué? Porque es el flexor. Ojo, no los quiero confundir. Simplemente, por favor, no se me lo memoricen así de que, el agonista siempre va a ser, por ejemplo, ¿no? El bíceps. No, depende de cómo esté iniciando el movimiento. Pero eso sí, es inamovible. Van a presentar su movimiento opuesto. Pues tienen que, si lo alejo, lo tengo que acercar posteriormente. O si está cerca, lo tengo que alejar. Entonces, cualquiera de los dos movimientos actúan como agonistas y antagonistas. O en términos simples, es su contramovimiento, su opuesto, su antónimo. Así de claro, así de sencillo. Eso sí, o es un flexor o es un extensor, ahí sí no hay dudas. Luego, entonces, con esa lógica, inciso C, ¿qué nos está señalando el inciso C? C y D, si se fijan, están únicamente en las extremidades anteriores. ¿Por qué razón? ¿Qué debimos haberle contestado aquí? Ojo, no, y es indistinto si me le pusieron el que empieza con S o el que empieza con P. No importa, si es agonista. Adelante. Es pronador y supinación, ¿no? Excelente, así es, tiene absolutamente la razón. La famosísima pronación y la supinación. Usted misma, por favor, Karina, ¿cuál es el pronación? ¿Qué movimiento hace la pronación? ¿Hacia dónde va o qué? ¿Sí me queda clara la cuestión? ¿Qué tipo de Sí, movimiento? pero no sé cómo es, siempre los confundo. Ahí les va, qué bueno que lo Prono dice. es abajo, ¿no? Y supino es de Efectivamente. arriba. Para que no se les olvide, ojo, aquí insisto, puede ser supinación primero y ser agonista y pronación después y ser antagonista, o así como lo tenemos aquí. Eso ya quedó aclarado cómo puede ser discutible. Entonces, en el caso, esto sí es inamovible, esto sí no se puede, es irrefutable. Supinación, para que no se les olvide, quiere decir superior, a la parte superior, palmas para arriba, por ejemplo, ¿no? El movimiento de rotación de nuestros brazos, o en este caso de los antebrazos. Sería movimiento de supinación, voltea palmas para arriba, o sea, a la parte superior. Supinación. Y lo contrario, su antagonista, ¿cuál sería? Palmas para abajo, o sea, pronación. Supinación, o sea, parte superior, palmas para arriba. Pronación, palmas para abajo, parte inferior. ¿Sí queda claro entonces? ¿Qué tipo de movimiento realiza la supinación? Palmas para arriba, superior. ¿Qué movimiento realiza la pronación? La rotación hacia palmas para abajo, hacia la parte inferior. ¿Sí me explico? ¿Queda claro? Pronación, supinación. Sí. Va, que va, perfecto. Ahorita ya para podernos ir. Inciso E. A ver, aquí es un poco confuso, estoy de acuerdo, pero si nos están señalando, por ejemplo, en el caso de las piernas, de las extremidades posteriores, porque aquí de repente me decían, profe, es que está señalando el glúteo. Bueno, está bien, es que debido a la limitante del gráfico, digo, no les puedo meter la flecha al músculo exacto, pero bueno, por cuestiones didácticas. A ver, el inciso E, ¿qué tipo de movimiento muscular nos falta mencionar? Y les doy pista, empieza con la vocal A. Abducción y aducción. Efectivamente, tiene absolutamente la razón. El abductor y el aductor. Atención, es exactamente la misma palabra, solamente le cambia una consonante, la segunda letra. En el primero es AB y en el segundo es AD. Ahora, ¿qué tipo de movimiento realiza el abductor? O sea, AB. ¿A dónde me manda la extremidad posterior? ¿La acerca, la aleja, la rota o qué hace? La aleja de la línea media, ¿no?
Efectivamente, lo que hace es alejarla del cuerpo, del eje axial, o sea, del cuerpo, pues como lo gusten y prefieran relacionar para que no se les olvide. En el caso del aductor, lo regresa a su posición original, así de simple, así de sencillo. ¿Por qué? Porque el mismo músculo no va a hacer todo el movimiento, necesita de sus antagonistas, es lo que les decía. O lo alejo del eje axial, ese es un músculo, y el que lo regresa a su posición original o lo regresa cerca del eje axial, ese es otro músculo, su antagonista. ¿Quiénes son? Abductor, lo alejo del centro. Aductor, AD, lo regreso a más cerca del eje axial. Así de sencillo. Rápidamente, tipos de tejido muscular. Dice, número 1, ahora sí, ¿cuáles son los 3 tipos de músculo y dónde lo encontramos? ¿Dónde empezamos? ¿Quién me dice el primero? Cardíaco. Sí. Exacto, vamos a ponerle miocardio, ¿verdad? Para ser un poquito más propios. ¿Dónde se ubica? Pues sin dudas, ¿verdad? En el órgano. Ahí. Ay, qué torpe, el acento no va ahí. Aquí. Que se encuentra especializado, pues, corazón. Ahí está. Para el impulso de la sangre. ¿En dónde? En el sistema vascular. Se acabó. Número 2, ¿cuál sigue mencionar aquí? De los 2 que faltan. El que quieran, de los otros 2. Liso. Liso. Efectivamente, músculo liso, ¿dónde lo encontramos? Pared de los. Arterias, venas, vísceras. Vísceras. Exactamente, recubre endotelio y vísceras principalmente, vísceras. Ay, déjenme. Aumento el tamañito un poquito. Ahí está, recubre endotelio y vísceras, perfecto. Y el último, que es el que estábamos revisando con nuestro esquema de la izquierda, ¿cómo le ponemos? Como ustedes gusten. Esquelético. Estriado esquelético, es más, para darles gusto a todos los que hayan escrito cualquiera de los dos. Esquelético. Ahí está, le lleva acento en la esquelético. Ahí está. ¿Y dónde lo encontramos? Pues muy sencillo, ¿verdad? ¿En dónde? Pues En en el todos los aparato músculos. locomotor. Ok, perfecto. Me gusta mucho si le ponemos aparato locomotor o, más específicamente, porque aparato locomotor es tanto el muscular como el esquelético y el tegumentario. Pero si le ponemos sistema esquelético, queda súper claro que está adherido, adosado en la parte, por encimita, vamos, en términos burdos, del esqueleto. Por esa razón es llamado músculo esquelético, ¿verdad? Así de sencillo. Se ubica en sistema esquelético. Ahí está, así de sencillo y así de claro. Y finalmente, número 10, dice, complete la información correspondiente al modelo del filamento deslizante. No se preocupen, lo veremos más detalladamente en las diapositivas, como se los había prometido. Pero rápido, pregunta general. Esto, todo esto, ¿cómo le llamamos? ¿Qué es lo que estamos viendo? Porque decimos que tiene el músculo estriado esquelético, ¿verdad? ¿Para qué? Para permitirle la motilidad, la contracción y su posterior relajación. Esto en su totalidad es lo que conocemos como el sarcómero. Es lo que vemos cuando lo vemos al microscopio, esas famosas estrías del músculo esquelético. Sigamos en la parte inferior. Esto rojo, entonces, ¿qué es? ¿Qué representa en nuestro sarcómero? ¿Qué fibra proteínica? Solamente hay 2. A ver, pregunta general, ¿de qué está conformado el sarcómero? ¿Empieza con la vocal A o empieza con la consonante M? Actina y Miosina. miosina. Efectivamente. Miosina. Entonces, de las dos, ¿quién es? ¿Es la actina o es la miosina? La miosina. La actina, ¿no? Efectivamente. Ah, la miosina. Ah, ya, No, perdón. ahí les va. No, pensé que había señalado la de abajo. Perdón. Va. No hay ningún problema. Está bien, acuérdense, está bien equivocarnos. Por eso nos apoyamos entre todos y nos orientamos. La miosina, a ver, y continuando con miosina, entonces estos, digo, si me permiten lo burdo, palitos en la miosina, ¿qué son esto? Esto que estamos señalando. Se lo pueden encontrar. Filamento. Ok, me gusta más el término filamento para la actina, fíjese, pero si así le puso está bien, no pasa nada. Más correctamente se lo van a encontrar como cabezal o cabezales, también no pasa nada en plural porque son muchos, de miosina. Ay, creo que le puse mucho texto, déjenme tratar de... Ahí está, ya queda perfecto. ¿Por qué razón? Allí, ahora sí, estas son las que se van a agarrar de la actina y la van a contar. Bueno, a lo mejor aquí no queda muy claro porque aparte no hay animación, pero se los prometo que el lunes lo veamos sin falta. Los cabezales de miosina son los que se van hagan de cuenta que son como ganchos
se agarran ahora sí de los filamentos de la actina y hacen que se realice la contracción. Todo esto, todo lo que se ve en azul, lo acercan, lo cierran, hacen que se contraiga gracias a los cabezales adheridos o encontrados en las fibras de miosina. Efectivamente. Digo, aquí lo decimos muy general, pero lo explicamos más detalladamente el lunes, sin falta. Y finalmente, para terminar y que ya nos podamos retirar, lo que estamos señalando, lo que nos decía nuestra compañerita, ahora sí, el color azul, ¿qué es eso? Si me le pusieron nada más una palabra o si me la complementaron con dos. Actina. Exactamente, la proteína conocida como actina. Efectivamente, bueno, las bandas Z es esto, que estos como zigzagueos que se están realizando precisamente donde se adhiere la actina. ¿De dónde se va a agarrar entonces? La actina no hace nada. ¿Por qué? Porque ahí tiene la tropomiosina, entonces ya llegan los segundos mensajeros, que si el catión, en este caso el calcio, se adhieren a las superficies de la tropomiosina, sufre un cambio conformacional y se vuelve más fácil que las cabezas de miosina se aferren a la actina y ahora sí desarrollen el fenómeno de contracción para posteriormente regresar a su posición original en lo que decimos como relajamiento. Este es el famosísimo modelo del filamento deslizante. Ahí están segundos mensajeros, el adenintrifosfato y nuestro famosísimo catión calcio. Figura 4, conformación de un filamento muscular. Así de sencillo. ¿Hasta aquí queda claro alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Por qué debimos haber contestado nuestra tarea de esta manera? Todo bien. Va que va, perfecto. Pues entonces, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí el día de hoy, sábado 20 de febrero. Ya les agradezco su puntualidad, su participación y por su paciencia. Que disfruten de su fin de semana, cuídense muchísimo y los veo el próximo lunes. ¿Sale? Gracias, profe, bye. Gracias, profe, que estén Gracias, bien. profe. Que estén muy bien. Hasta luego. Bye.